Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Humanos, seres de las estrellas y la fuente creadora. Documental. Nostradamus, refiriéndose a Rusia. Una vez pasado el frío, los ríos se desbordarán y los idiotas serán apartados del poder. El oso del norte se agitará en la confusión, enfrentando al oriente. Envenenados y sitiados por tierra, deberán abandonar la ciudad. Mensaje de Nuestra Señora de Fátima sobre Rusia. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Este documento fue escrito a petición de Meichmann 333. Cualquier reproducción por parte de otros canales o la utilización de las teorías o documentos aquí presentados es de absoluta responsabilidad de quien copie este material. La traducción original de la palabra griega Apocalipsis es revelaciones. Comúnmente se atribuye la creación del libro de revelaciones al apóstol Juan. Antiguos historiadores como Plinio, escritor y militar romano del siglo I, y Tácito, político e historiador romano, creían que el libro de las revelaciones había sido escrito por un solo autor. Sin embargo, en años recientes esto se ha puesto en duda. Hay una antigua tradición que afirma que Juan lo mataron en una olla de aceite hirviendo, pero el libro de Apocalipsis sitúa a Juan más o menos al mismo tiempo en el exilio en la isla de Patmos. Otra tradición muy fidedigna habla de Juan como maestro en Éfeso, donde murió hacia el año 100. Todo esto indica que hubo al menos 2 personas con el mismo nombre y que la tradición posterior los confundió. Un escritor cristiano del siglo II, Papías de Hierápolis, afirma que en verdad habían 2 personas con el nombre de Juan en la iglesia primitiva. Uno era el apóstol y otro un anciano en Éfeso que recibió las visiones en Patmos. Está claro por la enorme diferencia en su uso del idioma griego que el Juan del Apocalipsis no escribió el 4º evangelio, comúnmente conocido como el Evangelio de Juan. De todos modos, hubo ciertamente hacia fines del I siglo en la ciudad de Éfeso un maestro cristiano llamado Juan, cuya autoridad era grande en todas las iglesias de Asia Menor. El Apocalipsis se ha atribuido durante mucho tiempo al autor del Evangelio de Juan, a pesar de las diferencias en el estilo de escritura. La razón de esta diferencia de estilos
podría ser que el libro de las Revelaciones fue revelado a Juan el apóstol en su vejez y posiblemente fue escrito con la ayuda de alguien que no era bueno en el idioma griego. Dado que Domiciano murió en el año 96 después de Cristo, la fecha atribuida al libro de Apocalipsis coincide con esta fecha en la que Juan habría sido bastante viejo. La fecha de la muerte de Juan se toma como 100 después de Cristo, a la edad de 94 años. La evidencia en contra de que Juan el apóstol sea el autor es mínima y se basa en gran medida en las diferencias gramaticales y de estilo de escritura con el Evangelio de Juan, por lo cual actualmente se refieren al autor del libro de Apocalipsis como Juan de Patmos. De cualquier forma, el sentido y tono del documento presenta muchas similitudes con otros libros de similar connotación, como lo son las profecías de la vieja Voluspa, mitología escandinava, donde aparece el término Ragnarok o reino de la oscuridad, o el libro maya del Shilam Balam, o sacerdote del dios jaguar. Aunque actualmente ciertos descubrimientos indican que el libro podría llevar el nombre de un sacerdote del pueblo de Mani, llamado Balaam, el cual tenía una gran reputación como profeta. Todo esto que estoy mencionando es para dejar constancia que no importa su procedencia, su cultura o lugar temporal, todos estos libros son atribuidos a personas consideradas como importantes sabios y profetas. El libro comienza así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Alfa y Omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego. Así es como quien entrega la profecía o revelación se identifica, haciendo hincapié en que es o representa todo lo que es y todo lo que será. Así entonces, estas palabras serían la voz de lo que algunos también llaman la fuente, el universo o como una entidad consciente creadora, más allá tal vez de la llamada 10ª densidad. Cuando el autor menciona que se encuentra en el día del Señor, al parecer está diciendo que por gracia del Creador, Él se encontraba presenciando estos acontecimientos en el día señalado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si bien hay innumerables textos que analizan el libro de Revelaciones del punto de vista teológico, yo lo haré del punto de vista de la creencia en vida más allá de la Tierra, sea esta extraplanetaria o dimensional. En general se está describiendo a una figura de aspecto brillante y majestuoso que porta algún tipo de túnica que brilla, ceñida por un cinturón que se ve como el oro. Existen relatos de entidades de pura energía que al manifestarse en nuestro plano o dimensión lo hacen de esta forma. 2 ejemplos serían los contactos
con entidades arturianas, y la segunda y más famosa sería Nuestra Señora de Fátima, cuyo dibujo original muestra a una figura femenina humanoide con características arturianas, vestida con un manto plateado y brillante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Se cree, basado en los testimonios de personas contactadas y en avistamientos de entidades positivas no humanas, extraplanetarias, que en el principio de nuestro universo, los primeros seres humanos nacidos en la constelación de Lira efectivamente tenían los cabellos blancos, así como su piel. Del color de los ojos se sabe de relatos que aseguran que alguna vez existieron en regiones de población caucásica en Europa y en Asia Menor personas con esta coloración de ojos, pero que fueron desapareciendo junto con el color ámbar o amarillo después de las persecuciones de la Santa Inquisición. Curiosamente, se cree que estas variaciones de color están íntimamente relacionadas con el gen del albinismo, lo que también causa el color blanco en el pelo. Sigue el texto con la carta a cada una de estas ciudades, iglesias y territorios, los cuales actualmente son parte de Turquía, país que por un lado mira hacia el Mar Negro, por otra parte hacia el Mediterráneo y por otro lado a Rusia. Mantengan esto en su mente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El relato continúa describiendo el aspecto de los seres que allí vio y el aspecto de los tronos donde se encontraban. Cabe destacar que el profeta habla de puerta abierta en el cielo. En años recientes se han avistado objetos voladores no identificados capaces de abrir en los cielos fracturas dimensionales que se han visto como extrañas distorsiones atmosféricas por las cuales estos objetos entran y salen. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Si bien se puede decir que un trono sería cualquier sitio o silla de mando o control, el hecho que se diga de ellos que emitían relámpagos y truenos quiere decir en primer lugar luces blancas, no lo suficientemente fuertes para cegar, pero sí para que se vean como luces blanquecinas de alto poder, como algunos tipos de luces LED. Que emitieran voces nos indica que alguien o algo estaría transmitiendo un mensaje desde esos tronos o sillas. Y lo referente a los espíritus de Dios, recordemos que un espíritu en la antigüedad era definido como una entidad semicorpórea, una figura traslúcida que podía tener una forma humana, por lo cual una persona de la antigüedad podría perfectamente
confundir un holograma con una entidad espiritual o fantasmal. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. El jaspe y coralina son piedras de color rojizo, por lo cual este ser tenía un rostro rojizo. De los seres vivientes, el primero que se menciona es un ser felino, similar a la diosa Sekhmet, de la mitología egipcia, pero también, y muy importante, es que escritores como Anton Park y otros hablan de una raza felina llamada Urmar, la cual tiene una historia de conflicto con otra raza que aparece en muchos relatos como una fuerza destructiva. Me refiero a los Dracos. Del cuarto ser se deja claro que se asemeja a un águila. Existen relatos de seres aviares extraplanetarios, tanto de parte de Alec Collier y más recientemente del mismo Corey Wood, que ha declarado ser contactado por una especie no humana extraterrestre que tiene aspecto de pájaros, pero que miden unos 6 metros de altura. Otra coincidencia con la mitología egipcia es que uno de los seres aviares con los cuales contacta Wood se hace llamar Ra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, no en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmaculado. El texto habla y reconoce que existen seres vivientes inteligentes viviendo dentro de la tierra. Es casi de común acuerdo entre los investigadores que efectivamente existiría algún tipo de civilización o seres inteligentes viviendo en las capas cavernosas de la corteza terrestre. El mismo Corey Wood ha reconocido innumerables veces mantener contacto con una de estas civilizaciones llamada los Amchar, los cuales a su vez también tendrían contacto con estos seres aviares antes mencionados. El autor identifica sin dilaciones a este cordero como el león de la tribu de Judá. Juan el Bautista, hablando a unos judíos a su alrededor, presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En general, los eruditos creen que este Cordero que abre el sello es justamente Jesús, que volverá al mundo, la tierra en gloria y majestad, por lo cual ahora recibe el nombre o título de León de la tribu de Judá. Sin embargo, existe otra creencia que comparte cierta similitud con una creencia egipcia del primer siglo que decía que tanto Jesús como María eran una reencarnación de Horus y su madre Isis. De ahí que existiera un culto a María en Egipto. Esta creencia además afirmaba que Jesús reencarnaría en otro mundo y volvería a la tierra en una gran nave en gloria y majestad. Esto estaría basado en la idea que el mismo Jesús es parte de la llamada fuente creadora, la cual encarna periódicamente parte de ella para impartir enseñanza e iluminación dentro de este universo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él.
Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En la Biblia, el caballo suele simbolizar la guerra. Este caballo, probablemente un hermoso corcel, brilla con blancura que indica santidad sin mancha. Tiene un arco, un arma de ofensiva, que a la vez también fue una herramienta de caza, que proveía el alimento necesario y a su vez también un arma de defensa en tiempos de campesinos y agricultores. Pero también recibe una corona, lo que representaría lo justo de su causa, que sería la verdad, la humildad y la justicia. Además, la figura sale a vencer. Esto se debe, según los eruditos, a que su gobernación real se establece frente a la oposición enconada del adversario principal de Jehová, quien sería la figura de Satanás y de aquellos en la tierra que cooperan con él. Con esto volvemos a la figura de Jesús como vencedor y a la figura del arcángel Miguel en su guerra en contra del llamado diablo. Sin embargo, si lo tomamos del punto de vista actual, podríamos referirnos a la oleada de despertar en conciencia que han tenido muchos seres humanos en estos años, no solo refiriéndonos al hecho de que muchos hayan tomado conciencia de la real política y forma de gobierno que rige nuestro planeta, con todas sus sociedades secretas y élites gobernantes, y por ende sus diferentes agendas secretas para el control de la humanidad, sino que también como esto se ha plasmado en movimientos que luchan en diferentes frentes contra esta política de reconstrucción, destrucción de la sociedad y de sus normas éticas y morales, así como de lo que se cree que está pasando allá afuera, donde informantes como Corey Goode afirman que se está manteniendo un conflicto por la tierra, que de vez en cuando podemos ver manifestado en todo tipo de luces y fenómenos que están cayendo a la tierra sin ninguna explicación aparente. Tomen en cuenta que estos seres, los jinetes, podrían no estar basados en entidades como tal, sino en sucesos que el profeta estaba atestiguando, los cuales tomaron esta forma críptica como una forma de expresar un concepto o idea, como un ideograma, algo similar a cómo Nostradamus describía sus visiones. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta ciertamente es una visión siniestra que simboliza conflagración, combates y conflictos armados internacionales causados por el hombre, en los cuales se derramará sangre y se causará dolor innecesariamente. Apropiado parece ser que la figura monte un gran corcel rojo como el fuego. Muchos eruditos coinciden que una gran espada simboliza una gran guerra. Entonces estaríamos hablando de una guerra a gran escala, una guerra mundial. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete es asociado con el hambre,
sin duda, lo que sigue a la guerra, ya sea donde se pelea o por acción de ésta. La balanza simboliza el precio de los alimentos y como ésta se usaba en los mercados antiguos para calcular el precio de los productos versus el oro y la plata, metales sobre los cuales se fijaban los precios, condiciones que alcanzaron puntos críticos durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Actualmente, debido a las condiciones inestables de las políticas internacionales y las mismas políticas domésticas de los países, fruto en muchas ocasiones de estas mismas ideas refundadoras que buscan socavar a las instituciones democráticas y a las normas éticas y morales, los mercados mundiales han caído en una espiral de inflación continua, degradando incluso el mismo valor de sus monedas. Asimismo, el profeta Michel Nostradame o Nostradamus deja plasmado en una de sus centurias algo que no necesita explicación cuando se refiere a la degradación del papel moneda. Recordemos que muchas monedas actuales, o casi todas, no tienen respaldo en oro. Devaluadas las falsificaciones de oro y de plata, terminado el latrocinio, serán desechadas y quemadas, al descubrirse todas sin lustre y problemáticas, y las escrituras y acciones se congelarán, interponiéndose las leyes. Asimismo, la caída en la producción de alimentos debido a la falta de mano de obra, ya sea por políticas de migración de trabajadores, como pasa en Europa, o por excesivas ayudas económicas a la población, como está pasando en los Estados Unidos, donde las personas prefieren recibir ayuda estatal a trabajar, ha mermado considerablemente la capacidad de muchos países de producir su propio alimento. A esto debemos sumarle el cambio climático, altas temperaturas, cambios en los ciclos de lluvia, sequías y otros males. Así también están las guerras y conflictos que en este momento involucran a países que son llamados graneros del mundo, como lo es, por ejemplo, Ucrania, que es uno de los más grandes productores de trigo, con el cual se hace nuestra harina y por ende el pan. Lo referente al vino y al aceite, algunos han pensado que esto significa que aunque muchas personas experimentarían escasez de alimentos y hasta estarían en peligro de morir de hambre, los lujos de los ricos no recibirían daño. Aunque en los tiempos bíblicos, incluso en la Edad Media, el aceite y el vino se consideraban alimentos básicos, dado que el agua no siempre era potable, se optaba por el vino como líquido a tomar o para mezclarlo con el agua y así hacerla menos dañina. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Algunos textos señalan que no se representa necesariamente la cuarta parte de la población de la tierra, en sentido literal, siendo afectada por el cabalgar de este jinete. Él ciega a las víctimas de la gran espada del segundo jinete y del hambre y escasez de alimento del tercero. También ciega su propia cosecha mediante plagas mortíferas, además de los terremotos y catástrofes climáticas. Es importante señalar que algunos textos escritos en 1987 que analizaban el contexto histórico en el cual se podía desenvolver el libro de Revelaciones
Señalaban que la descripción hecha en algunas Biblias que reemplaza la palabra mortandad por plaga mortífera tiene relación histórica con la llamada gripe española de 1918 y 1919, que cobró la vida de alrededor de 20 millones de personas. Deben recordar que cuando comenzó la pandemia de COVID, se le comparó con la gripe española, sin dejar de lado que esta nueva plaga habría sido diseñada en un laboratorio, o más bien modificada de una cepa encontrada en la naturaleza, tal vez incluso modificada para hacerla selectiva. De las fieras descritas en el texto, sepan que existen muchos relatos en la Segunda Guerra y otras guerras de animales tanto domésticos como salvajes devorando los cadáveres de los muertos en los conflictos. Fin de la primera parte del documental.